Vamos a ver, como decía, un carácter iniciático de la disciplina de la astrología. En este curso vamos a abordar todas las perspectivas de la astrología desde su escuela esotérica, de la escuela tradicional, la escuela humanista o psicológica y la teoría astrolográfica de la astrología científica para entender realmente cómo opera este conocimiento en un entendido de que el paradigma científico precisa actualmente ser completamente revolucionado. Estamos viviendo una era en la que estamos en transición hacia una elevación de la conciencia. Ya vamos a entrar en esto un poquito más adelante, vivimos una era completamente decantada hacia lo exterior en el sentido de que proyectamos allá afuera todos esos atributos que decidimos en algún punto de la historia del cosmos, en esta dimensión eterna que somos, decidimos olvidarlo para ponernos a prueba si era de verdad que teníamos el potencial de volver hacia la fuente. Estamos en una transición que en todos los textos sagrados podemos encontrar de diferentes formas, en diferentes analogías, en diferentes metáforas, pero hacen alusión a este principio que vemos muy gráficamente representado aquí en este dibujo. Es una de las obras pictóricas de Jung, recluyéndose en la construcción de su casa, de su torre. Encontró diferentes imágenes que le proyectaba su interior, esta ánima que él logró encontrar dentro de sí, plasmar en el lado derecho de su umbral, en su parte activa, en el tonal, como lo entendían los chamanes, el nahual, la parte oscura, la sombra, lo virtual, lo potencial, lo que puede ser la sombra, y el tonal como el mundo común y corriente que conocemos, ¿no? Entonces, él dibujó esta ascensión, ¿no? Y dibujaba muchos mandalas, ¿no? En realidad vamos a entender esta perspectiva de los mandalas en la segunda lección. Entonces, eh, pues no podemos empezar sin antes dejar de manifiesto lo que los mitos han, han simbolizado a lo largo del tiempo, ¿no? La astrología tiene mucho que ver con el pensamiento mitológico en el sentido de que la base de los estudios en todos los templos sagrados, los egipcios en las pirámides, los caldeos, los chinos con sus pagodas, todas estas construcciones arquitectónicas eran monumentos que de alguna manera estaban en sintonía con el cosmos. Algunos estaban literalmente alineados con las estrellas, otros tenían pues símbolos en su parte iconográfica dentro de sus muros o al interior de sus construcciones que referenciaban literalmente el estudio del cielo, ¿no? Siempre hemos tenido como seres antropomórficos la capacidad de elevar nuestra mirada hacia el cielo. Por algo tenemos una verticalidad en el cuerpo humano para poder mirar hacia el cielo y hacernos este tipo de cuestiones de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? De alguna manera hemos diseñado este cuerpo en nuestra evolución, la hemos diseñado así para poder elevarnos, para poder ascender tanto filosóficamente a nivel cognitivo y mental como a nivel biológico, orgánico, como todos los seres vamos en ascensión, ¿no? Entonces, el estudio del cielo es el recorrido principalmente del Sol en los 12 signos, porque entendíamos que en esta rotación de la Tierra, pues nuestros corazones se alineaban con cada uno de estos signos cuando la Tierra terminaba de dar su ciclo de 360 grados, ¿no?
y luego en este periodo de traslación de la Tierra alrededor del Sol también, eh, pues también nos vamos sintonizando con lo que son las constelaciones que en aquel entonces pues fueron identificadas por propiamente los babilonios, ¿no? Entonces, a raíz de esta observación sistemática y religiosa, en el sentido de que religión nos tiene un término etimológico que nos remite a religare, volver a unir lo que está desconectado, no tenía esta connotación moralista que tiene el día de hoy, y la cual el sistema jerárquico, vertical, que supuestamente estaba siendo canalizado por estos hacedores de puentes, pontífices en el sentido de que solamente ellos, los sacerdotes o los altos mandos jerárquicos que estaban conectados con las estrellas y con estos seres que supuestamente venían de otros lugares. Esto es cierto, ¿no? Nuestra evolución no empieza en el planeta Tierra, pero de esto será otro tema para otra oportunidad. Sin embargo, se hizo de todo este conocimiento una suerte de elitismo exacerbado en el cual se construyó todo un sistema jerárquico alrededor de las personas que supuestamente estaban en mejor contacto para transmitir ese conocimiento. Para el pueblo mundano, para la gente de a pie, vamos a decir de esa forma, este conocimiento estaba resguardado, reservado, eh, tremendamente celado por estos hacedores de puentes, ¿no? Los pontífices. Eh, y bueno, no dista mucho, como nos damos cuenta, no dista mucho de la realidad actualmente, ¿no? A pesar de que esta tendencia tiene más de 5.000 años, pues sigue vigente. Sigue vigente el hecho de que la información está sesgada, de que el acceso al conocimiento y al acervo cultural y pues más allá de la cultura, el acceso a la información o conocimiento espiritual eh, está totalmente restringido. eh, la secularidad de la información que está circulando es de una naturaleza totalmente, mm, pues, ¿cómo decirlo? Intrascendente, no tiene importancia alguna, ¿no? Y pretendemos creer que sí, porque realmente el ser humano es apático a todas estas cosas, porque le resulta muy difícil comprenderlo, o porque realmente no le interesa, o porque realmente se siente muy cómodo, y es ahí donde yo pienso que está el quid de la cuestión, que está en una zona de confort en la cual el sistema ha ejercido un cierto dominio sobre el control de la sociedad y el control de los cuerpos, este biomaquinamiento represivo que oprime todos los cuerpos, los constriñe, pero de alguna manera este proceso de contracción, que en la astrología tiene que ver mucho con el planeta Saturno, el principio de contracción, de alguna manera nos hace sentir contenidos en un núcleo con el que nos podemos identificar, de tal forma que hacemos de ese núcleo nuestro hogar. Es decir, hacemos de esa identificación al sistema, le otorgamos a este sistema la responsabilidad de actuar por nosotros. Y en este sentido hemos hecho del sistema nuestro patriarca, nuestro padre. Hemos exteriorizado, como venimos con esta tendencia de tantos miles de años, en los cuales estamos exteriorizando al Dios interno que tenemos y le rezamos al Dios de nuestra predilección. Y no lo reconocemos adentro de nosotros y intelectualmente decimos, sí, Dios está dentro de nosotros, pero no lo asumimos. Nosotros creemos que el hecho de que nos pongamos a rezar allá afuera para que vengan a salvarnos es conectarnos con ese pequeño fractal dentro de nosotros y de alguna manera ser capaces, o sea, la gente como un poco más
más espiritual, entre comillas, ¿no? Como que siente que adentro de sí, sí tiene esa parte de Dios, pero, pero todavía lo utiliza, esa chispa de Dios en sí misma, en sí mismo, lo utiliza como un canal o como una especie de medio, como si fuese un teléfono al cual acudir a llamar a Dios y decir, ay Dios, ayúdame. Eh, pero todavía, y esto para los más medio entendidos, para la mayoría del grueso de la población, lo sabemos, es todavía peor, ¿no? Es todavía una exteriorización ajenísima a sí mismos, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que estas dos dualidades que son propias del sistema de tercera dimensión en el que vivimos, esta realidad de tres dimensiones, tenemos, decíamos hace unas sesiones, y tenemos aquí nuevamente un tetraedro, cuatro caras que representan la tercera dimensión en la cual vivimos, un cuerpo geométrico de tercera dimensión, el más básico de todos es el tetraedro. Nosotros resonamos a un patrón tetraédrico y este patrón tetraédrico incluye una ley fundamental que es difícil de trascender porque estamos en ella misma, en las operaciones de esta ley, y como digo, intelectualmente sí lo inferimos, sí sabemos que tenemos una cosa negra y una cosa blanca, un masculino y un femenino, pero no lo asumimos y no lo asimilamos. Es decir, yo me asumo creador de mi propia realidad y utilizo el poder de Dios para construir la realidad en conjunto con todos los demás. Estamos en un entendimiento de las relaciones cada vez más vertical, más horizontales y en red, que está dando muerte poco a poco al sistema jerárquico y vertical del cual venimos pues alienados al mundo, ¿no? Y es bien curioso ver cómo las personas realmente se sienten tan identificadas al sistema que, como decía, se hallan totalmente cómodas, a gusto. Les gusta la situación actual porque de alguna manera gozan de ciertos privilegios. ¿Y cuáles son estos privilegios? Los privilegios de haber obedecido a cabalidad todos los mandatos del sistema. Ahorita vamos a ver qué es esto del sistema, ¿no? De otra forma, aquellos que se han rebelado, los que han resistido, o los que están en resistencia, los mapuches, por ejemplo, los indígenas de todas las culturas, de todo el mundo, ¿no? En realidad, todas estas personas están en resistencia. Realmente ellos se basan en otro tipo de leyes que les está oprimiendo toda esta contracción saturnal de edificación social, ¿no? Aquí yo les propongo en el texto un par de mitologías con las cuales nosotros podemos referir toda esta dinámica de la sociedad. Esta pintura que yo les pongo aquí en la diapositiva es una obra genial de el artista Francisco de Goya, y hay que darse cuenta del simbolismo que encarna en esta pintura. Él es considerado uno de los, o el padre de la pintura moderna, porque había una serie de estatutos o cánones establecidos con respecto a la pintura en aquel entonces. Estaba la pintura eclesiástica en su pleno pues apogeo, desarrollo. O sea, a los artistas se les contrataba para pintar frescos o para pintar pues los cuadros de los templos o de las iglesias con motivos siempre religiosos, aludiendo principalmente a la religión judeocristiana. El catolicismo estaba fuertemente imperando y hasta la fecha es la religión con más adeptos. Entonces, Goya tuvo esta capacidad genial. Goya, en este caso, trasciende la esfera saturnal, se conecta a su genio uraniano, es el planeta que sigue, Saturno, Urano, ¿no? Júpiter, Saturno, Urano. Es necesario para el humano acceder a su dimensión uraniana, encontrar ese planeta dentro de nosotros, Urano,
ver el emplazamiento que tenemos con respecto a nuestra carta natal sobre él, Urano, para poder influir con leyes superiores a las leyes inferiores del sistema saturnal. Entonces, ¿qué hace Goya en esta oportunidad? Que él pinta una serie de lo que se llaman los retratos negros de Goya. Hay que darse cuenta del contexto histórico y social en el cual se da este suceso. Él se encuentra en periodos de entre guerras. Después de la guerra, él ve de hecho entrar a Napoleón con todo el ejército y instaurarse así completamente en la España de donde él creció, toda esta revolución que entró de golpe a dar muerte a todo lo viejo, a todo lo establecido, a todo el canon social, la revolución, vaya. Y él se encontraba en ese periodo en decadencia, sin dinero, sordo, a punto de morir. Entonces, esta pintura realmente, si nos colocásemos en el contexto en el cual fue creada, pues veríamos que es una cosa que transmite horror, que transmite pánico. Cuando estábamos en aquel entonces, cuando la sociedad estaba acostumbrada a ver al niñito Jesús cargado por las Madonas o las vírgenes eh, purísimas de la escuela de Miguel Ángel, etcétera. Toda esta arte eclesiástico pues viene a romper de tajo con todo ese sistema saturnal, como decía, a favor de haberse conectado con su genio, con su propia mente en elevación, que es Urano, su propio genio, y conferir toda una serie de cuadros, que son los cuadros negros, que tenían esta impresión de horror, de romper con lo viejo, ¿no? Entonces estos mitos vamos a ir entendiendo que se van reproduciendo ad infinitum sin importar, lo digo con mucha insistencia, sin importar si estamos en 2020 o 22 o si de repente saltásemos a 2050, ¿no? Estos mitos serán perennes porque son los arquetipos, o séase, imágenes primordiales. Arquetipo etimológicamente significa eso, imágenes primordiales, son los moldes que dan paso a diferentes constituciones mentales, son formas de pensar, impresiones sensibles, imágenes. Son imágenes sobre las cuales el mundo gira alrededor y van cambiando sus combinaciones o sus permutaciones, pero las bases, los arquetipos siempre son los mismos. Entonces tenemos, por ejemplo, el mito de Saturno devorando a sus hijos. Ya entendiendo el contexto de la pintura, que venía como a romper con lo viejo en aquel entonces, también Goya fue lo suficientemente genial para utilizar no solo una técnica pictórica distinta, sino que también utilizó la iconografía correcta. ¿Por qué? Porque en el mito, para aquellos que no lo conozcan, Saturno es el hijo menor de el dios padre Urano y la diosa madre Gea. Entonces, Urano, el dios del cielo, que crea todo, que pone en movimiento y en circulación todos los atributos, es esta mente superior en la astrología, pero también esa mente superior a veces puede ser, si bien es totalmente creativa, y por eso Urano siempre, todas las noches, bajaba a Congea y le hacía hijos a lo bastardo, literalmente. ¿Por qué? Porque nacían y eran deformes, eran horrorosos, ¿no? Eran los titanes, entre ellos Saturno, el que estamos viendo aquí. Entonces, Urano no se podía permitir la creación, la manifestación de su propia descendencia, pues él era un dios, que fueran así de horrorosos y horrendos todas sus creaciones, ¿no? Entonces, lo que hacía Urano era sepultar de vuelta en el Tártaro, que es el vientre de la madre Gea, sepultar en el Tártaro, en su vientre, volvérselos a meter a la madre Gea, a todos sus hijos engendrados, que eran los titanes. Entonces, pues
Gea, cansada de todo este abuso y abominación, porque como entendemos en la astrología, cuando nos conectamos al planeta Urano, somos muy creativos, somos revolucionarios, tenemos una mente revolucionaria. Y de alguna forma, si nos dejamos llevar por todo este idealismo exacerbado del elemento aire al cual está conectado este planeta, podemos entender ciertamente de que a veces esa creatividad es un onanismo sin sentido, una masturbación mental, no sirve para nada, es solamente creatividad a lo idiota. Eso es lo que le pasaba a Urano, ¿no? Con esa ansia de crear y de crear y de crear, le hacía hijos que eran disfuncionales, vamos a decirlo así. Entonces, pues no se lo podía permitir, se los metía de vuelta al tártaro, ¿no? Y todos esos titanes fueron de alguna manera luego liberados por el sistema, por Saturno, el hijo menor de Urano y de Gea, ¿no? Entonces Saturno es escondido por Gea y le entregan una hoz de obsidiana, en algunos mitos pues va a ser de otros materiales, pero a mí me gusta referenciar el de la obsidiana porque en las culturas chamánicas la obsidiana, el espejo de obsidiana, representa esa parte que es nuestra sombra, ¿no? Lo que no queremos reconocer, que está dentro de nosotros, es nuestra sombra. Lo que sí reconocemos y que nos gusta, nos fascina o nos identificamos con él, es nuestro ego. Entonces, de nuevo, derecho, izquierdo, tonal, nahual, ego, sombra, ¿no? Entonces Urano castra a su padre para que ya no pueda tener hijos y arroja los testículos ensangrentados al mar. Y de la espuma, de la efervescencia de estos testículos cortados en el mar, nace Afrodita. Afrodita etimológicamente significa nacida en salmuera. Y viene a conferir todas nuestras dimensiones hedonísticas, nuestras dimensiones vinculares, nuestras dimensiones de interacción, nuestros vínculos con las personas, Venus, porque a través de que nosotros nos conectemos con nuestro mismo propio principio de placer, esa sal, esa chispa, ese feeling que tenemos para entrar en contacto con los demás, nos promueve ese tipo de entendimientos en los cuales nos hacemos o nos asumimos la sal de esta tierra, como decía Jesús. Regresando al mito que nos atañe con Saturno, pues Urano vamos a decir así, lo maldice, diciéndole que así como él, un hijo de su estirpe, lo ha derrocado al sistema jerárquico que estaba imperando en ese momento, asimismo un hijo suyo va a hacer lo propio. Los titanes son liberados, ¿no? Cuando hay este suceso de la castración, los titanes que estaban enterrados en el tártaro se liberan. Y esto a nivel psicológico y astrológico podemos inferir que hay dentro de nosotros todavía muchos titanes, muchas formas abstractas que son como los ejes principales de nuestra energía que no nos gusta reconocer, que son horribles. Entonces están todavía atrapados dentro de nosotros, dentro de nuestro núcleo. Y no es sino hasta que hay un ejercicio creativo de liberación de la energía sexual o de liberación de la creatividad, que sería lo mismo, que nosotros podemos en primera, a través del espejo de obsidiana, reconocerlos y luego asumirlos para alinearnos con nuestro verdadero potencial, que es la sombra, y convertir lo que es la sombra oscura en lo que se conoce como la sombra dorada. Es decir, todos nuestros potenciales, todo nuestro poder psíquico, ¿no? Las ciencias yógicas van a definir estos poderes psíquicos latentes como siddhis, la capacidad de volverse tan grande como un planeta, de viajar a otras galaxias en las proyecciones astrales, en fin, todas esas series de manifestaciones de las cuales somos partícipes, pero hemos olvidado porque de alguna manera no nos conviene que la especie encuentre esa autonomía y asuma su propio Dios interno, asuma su propio principio paterno. Saturno también representa al super yo. Saturno es un planeta de tierra y su principio principal es
el principio paterno. Entonces, es ese padre interno dentro de nosotros que nos dice por dónde deberíamos ir y que nos premia en tanto obedezcamos al sistema. Entonces, pues estamos con este ciclo de 2000 años de exteriorizaciones hacia el mundo de afuera, pues estamos depositando esa responsabilidad de asumirse dueños de nosotros al sistema, a nuestro trabajo, a la jerarquía, al líder sindical, a todas estas personas en las cuales depositamos cierta responsabilidad porque somos necesariamente muy complacidos, somos flojos, no nos interesa volvernos nuestro propio padre. Tenemos a nuestro padre que nos provee, ¿no? Que asume este control sobre nosotros, este control restrictivo que es Saturno sobre nosotros y de alguna manera nos sentimos cómodos siendo sus pequeños hijos que nunca crecen, ¿no? Por eso Saturno tiene mucho que ver con la maduración. Y entonces, continuando la historia, Saturno llega a temer tanto por el derrocamiento de su poder, porque ahora él es el nuevo rey, después de que destrona a su padre, eh, 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 que empieza a devorarse ahora él a todos sus hijos. Y es lo que Goya aquí representa. Entonces llega un punto en el cual Zeus es escondido, le dan una roca para que envuelta en pañales para que se lo trague y se lo come de un bocado y no se da cuenta que no se comió a Zeus, ¿no? Zeus entonces es resguardado en el monte Dicte con la cabra Amaltea, una ninfa que tenía la capacidad morfológica de convertirse en cabra, y Amaltea en recompensa se convierte, Zeus la eleva al cielo cuando muere y se convierte en la constelación de Capricornio. Saturno en la astrología es regente o paladín o vibra a una escala menor que la gran abstracción de la energía de Capricornio, que es una instancia superior. Es una región del cielo, ¿no? Y el planeta pues es un lugar, espacio temporal, a esa dimensión del tiempo y del espacio, ¿no? Es un lugar ahí, ¿no? Capricornio, pues como todas las constelaciones, es un espacio completo que se constituye de varias estrellas, ¿no? Y que está emitiendo mucha energía. Ok, entonces, pues Júpiter para los romanos, Zeus para los griegos, va a liberar a unos titanes que estaban encerrados también y bla, 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 se genera la titanomaquia, hay una guerra entre padres e hijos y los olímpicos son liberados. Le dan un emético a Saturno, devora a todos sus hijos y entonces van a todos a por Saturno y lo derrocan y lo encierran en el Tártaro. Entonces, esta historia la vivimos una y otra y otra y otra vez. Estamos decantados hacia la liberación de nuestras potencialidades pasando por encima del otro, derrocando al sistema. Y por eso ninguna de las revoluciones que están decantadas hacia el exterior tienen éxito. Porque en el momento en el que un dictador es derrocado por otro fascista, la situación no cambió para nada. Simplemente hay una dialéctica de quítate tú para que me ponga yo. Y es lo que vemos exacerbado en esta otra manifestación, otro mito, otra historia, otra narrativa que bien puede llamarse la historia de Saturno y sus hijos, pero esta vez se llama feminismo. Y no solamente tiene que ver con eso, tiene que ver con que se dice, no estoy de acuerdo, que la era de la conciencia terminó y estamos en la era de la energía. Esto tiene una cierta relevancia porque es cierto, no podemos hacer nada simplemente siendo conscientes. Nos decimos y estamos hasta el hartazgo, hay que ser conscientes, hay que ser conscientes. Ok, pero, o sea, lo difícil no es hacer conciencia de las cosas. Lo difícil es hacer algo al respecto. Entonces, estamos conscientes de que el sistema es basura, de que el sistema no sirve, de que Saturno nos está devorando a todos, pero nadie puede hacer nada. Y las que se atreven, que son las feministas,
por así decirlo, el grupo de choque social más importante actualmente. ¿Por qué? Porque la energía es femenina, la conciencia es masculina. Entonces, ya fue como mucho de conciencia, de poner, de filosofar, de tal y tal y tal, para algunos. Pienso que hemos llegado a un punto en el cual necesitamos, o sea, no es que estemos, el tiempo cronológico, saturnal, lineal, no tiene injerencia ya en esta nueva era. Tenemos que ser capaces de integrar las dos dualidades, ¿no? Entonces, pues la energía, que es la parte femenina, que es la parte material, que con energía se crean patrones, se crean ciclos, y por eso las mujeres tienen sus ciclos menstruales y sus ciclos de todo tipo, ¿no? Porque están más conectadas a la energía que a la conciencia, que es un aspecto más masculino. Y la conciencia degenerada de 2000 años de la era anterior en la cual estábamos proyectando todo hacia afuera, pues maquiló una super fantasmagoría, una hiper ilusión para mantenernos a todos en nuestras casillas donde tenemos que estar porque papá Saturno así lo dice. Entonces, pues la energía femenina, harta de la represión, pues no se sabe otro cuento, porque como humanidad no nos sabemos otro cuento que derrocar al padre, derrocar al sistema patriarcal a instaurarnos nosotros como una nueva esperanza que finalmente se va a volver a convertir en este Saturno, en este sistema, porque Saturno, el sistema, lo devora todo. Y podemos verlo en mucha iconografía, por ejemplo, en el simbolismo de la hidra, que el capitalismo está representado por la hidra, ¿no? Le cortas una cabeza, se te ocurre una cosa ahí como para salirte de sus mierdas y te absorbe, te compra. El socialismo, por su parte, era representado por el pulpo rojo o por el gigante rojo que todo lo veía y que también era una fuerza saturnal que nos contenía a todos y que nos daba como en cada quien lo nuestro. O sea, ninguno de esos sistemas sirve. ¿Por qué? Porque no sirve nada de lo exterior. Absolutamente, jamás vamos a ser liberados, nunca vamos a ser libres en esta tercera dimensión condicionada. Podremos empezar a vibrar con la libertad si empezamos a sintonizarnos con la Matrix unificada. Entonces, todos estos mitos, lo que quiero decir con ello es de que se están repitiendo una y otra vez, ¿no? Ahora en formas contemporáneas, en formas en las cuales lo único que hacemos es retrotraer energía del psiquismo que está encristalado en el tártaro, en nuestra dimensión interna, en la oscuridad, en eso que no queremos reconocer, y ponerlo al servicio, digamos, a los más elevados, o simplemente ofertarlo al mejor postor y vendernos como la puta de Babilonia. Vamos a ver esto de la hermenéutica astral. ¿Qué significa? La hermenéutica es el estudio sistematizado de los textos antiguos para entender cómo están construidos y ver el sistema al cual ellos se remiten. Todos los textos sagrados, todos, la Biblia, el Corán, el libro tibetano de los muertos, el libro egipcio de los muertos, todos los textos sagrados tienen una connotación no lineal, sino cíclica. Esta serie de mitos también que están conferidos en estos textos son cíclicos y por eso podemos ver que en el Evangelio de Juan, en el Apocalipsis, Apocalipsis etimológicamente significa revelación, no catástrofe, nada por el estilo, revelación, nos remite ciertos pasajes al libro de Daniel, el cual es otro profeta que habló muchísimos siglos antes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Finalmente, esos temas siempre se van a estar repitiendo. De tal suerte que en la astrología podemos encontrar una hermenéutica astral que podemos identificar por medio de la carta astral de un suceso o la carta astral natal de una persona en el momento de su nacimiento. Levantamos una carta astral natal y vemos las impresiones sensibles que van a estar configurando los patrones
cíclicos y energéticos que esta persona va a estar viviendo en permutaciones infinitas, no significando que le va a pasar lo mismo una y otra vez, porque la realidad no es que se repita a cabalidad, sino que es una espiral ascendente que se amplifica cada vez más. No es como que vaya tú siempre en una misma línea, sino que se va amplificando, pero las tendencias son las mismas. Y este patrón es el que hemos decidido como humanos asumir para aprender algo. Como decía al principio de la lección, eh, el todo universal decidió experimentarse por medio de cada una de nuestras experiencias subjetivas, proyectando cada una de las almas, en las ciencias yógicas los llaman jivas, eh, que nos habitan, que habitan cada uno de los cuerpos, que mueren y nacen, que mueren y nacen. El alma es eterna hasta cierto grado. Más allá de pues ya en los planos altos de la quinta dimensión, el alma ya no tiene injerencia, ya empieza a ser solo espíritu. Pero entonces estamos aquí en la tercera dimensión, por lo que la astrología nos atañe en este sentido material, de tal forma que vamos a ver manifestados todos estos miles de permutaciones que puede tener, pero sobre un mismo eje temático, sobre una misma narrativa y sobre un mismo mito, que es el arquetipo. O sea, los mitos están vigentes. Quiero que quede muy claro en eso. Entonces, hay que darse cuenta de que los caracteres alfabéticos jeroglíficos, los cuneiformes, los chinos, los cuneiformes de Sumeria, los chinos con sus kanjis, todos estos lenguajes que son construidos por medio de los caracteres, los simbolitos que son como las letras. Los hebreos, por ejemplo, tienen su propio sistema, su propio alfabeto, los árabes, etcétera. eh, Sus formas o su construcción o su simbolismo derivan de literalmente del cielo, de la observación del cielo, como decíamos hace un momento, e infieren literalmente en nuestra dimensión cognitiva por medio de conectarnos ya sea a un símbolo astrológico o a un planeta, etcétera, ¿no? Entonces, en la astrología estudiamos tres círculos de construcción general. Es el círculo del astro central, el círculo de los astros móviles, los cuales son los planetas. El círculo del astro central vendría a ser el ego, el yo, el sol. Y luego los círculos de los astros móviles, que son los planetas a los cuales gira alrededor el sol. Y finalmente el tercer círculo es el círculo de las estrellas fijas o los 12 signos zodiacales. Evidentemente las estrellas no están fijas porque hay un principio de expansión del universo, lo cual se estudia en la segunda ley de la termodinámica, esta ley de entropía. No están fijas, sino que se están expandiendo y se están moviendo. Pero en el argot astrológico lo vemos así porque su movimiento es totalmente, relativamente fijo con respecto a la gran dinámica de los planetas, ¿no? Entonces, si contamos los elementos que aparecen en este círculo central, los círculos móviles, los 7 astros móviles, que son los 7 planetas principales, más los 12 signos fijos, obtenemos una cuenta de 22 caracteres. Entonces, estos 22 son lo que da construcción a todos los alfabetos que son esotéricos o que en una primera construcción fueron esotéricos. Esotéricos etimológicamente significa internos, esotérico es interno, exotérico es externo. Y luego, bueno, ya vemos que tenemos un alfabeto que también tiene 22 caracteres, pero ya no es esotérico, sino que es exotérico del dominio popular. Bien, si nosotros entonces reflexionamos lo suficiente a lo anterior, vamos a darnos cuenta de que el estudio de astros, el estudio del cielo, sistematizado así, ha construido la sociedad y la realidad en la que vivimos. O sea,
nos regimos por nuestro alfabeto, nos regimos por las leyes que hay alrededor de nuestra construcción de la realidad, porque el lenguaje, amigos míos, crea realidad. Y de nuevo volvemos un poco con la aproximación de las feministas, que es lo que intentan, eh, construir una realidad más inclusiva o todos esos ideales que ellas tienen. Es la habituación al romper, al emanciparse del sistema jerárquico y vertical que es Saturno, que construyó el lenguaje, que es así como lo conocemos. Por ahí tienen un micrófono abierto, por favor, ténganlo a consideración. Entonces, les digo, si reflexionamos lo suficiente con respecto a esto, nos damos cuenta de que la realidad se construye por medio del lenguaje. Como decía Michel Foucault, lo que se dice de las cosas no es que las cosas que están referenciando, a las que estamos referenciando por medio de lo que se dice. Las palabras cosas, en su libro aparece así de esa forma. Entonces, con esto quiero dejar bien claro que el estudio del cielo en antaño es lo que nos rige el día de hoy. No hay cabida a especulaciones, no hay cabida como se dice en la ciencia, esto es ciencia, no necesitas opinar, porque la ciencia también es un dogma, es una ilusión. ¿Algunas veces has visto un átomo? No, tienes que creer en eso. Tú no haces los estudios, los hace la ciencia. Y la ciencia, como todo sistema cultural, se descubre y se construye a la vez. ¿Por qué? Porque el paradigma científico está evolucionando y la ciencia remitida a la física cuántica, en la cual hay una indeterminación exacerbada, el principio de incertidumbre de Heisenberg, a saber, nos dice que allí donde el observador pone su atención, la ecuación se altera e influye. Así que, ¿de qué nos estamos nutriendo? ¿Cuál es nuestra ciencia? La subjetividad, vamos a decirlo mejor, la porque es la subjetividad de una serie de científicos que dicen que eso es así. Y ya hemos visto en la historia de la humanidad miles de veces, miles y miles de veces, que la ciencia se ha tenido que retractar una y otra vez sobre sus mismos parámetros. Y esto es lo que da riqueza a ese ejercicio científico, ¿no? Eso es lo que da también un poco de chispa al asunto. Que nada está definido, que todo es permutable, como en la astrología. Los astros inclinan, pero no delimitan. Y por eso, bajo el sistema tradicional, en el cual se entendía que como es arriba es abajo, desde el sistema humanístico también entendemos que la energía es bidireccional y como es abajo es arriba. Entonces podemos ser influyentes de la construcción del cosmos por medio de hacernos conscientes y asumir energéticamente lo que nos corresponde. Ok, entonces la astrología en antaño, lo bueno de la astrología tradicional es que nos separaba mucho de una praxis superficial que podemos ver exacerbada en las revistas de los horóscopos el día de hoy. Entonces, lo que la astrología nos confería en aquel entonces era una práctica tan, en aquel entonces, divina, que lo que se trataba era de retener la atención de los iniciados y formar el avance de una enseñanza precisa y profunda. Hay una serie de arquetipos que se manifiestan de diferentes formas y con conocimiento podemos ver cómo se reproducen en nuestra vida y qué podemos hacer al respecto, porque no es una ciencia pasiva, no es una ciencia, una enseñanza, una disciplina, porque no es ciencia, ni es pseudociencia. O sea, la astrología jamás quiere ser ciencia. La ciencia tendrá su sistema y su dogma, ¿no? Como cualquier otro sistema de creencias. Cualquiera. Todo lo que tú creas que eres también es una ilusión. Es tu ego. Y el ego está construido ni siquiera por ti, está construido por premisas históricos socioculturales que crean núcleos de contención biopsicológicos. Entonces ni siquiera eso que tú crees que es más allá de un dogma, una ilusión, una creencia. Entonces, si nosotros hacemos conciencia
lo suficiente de todo esto que estamos diciendo. Si en algún momento de la historia de la humanidad todos los monumentos arquitectónicos fueran, y no solo arquitectónicos, sino también los sistemas ideológicos y cognitivos, fueran literalmente destruidos, o así como se intentó destruir el conocimiento de la biblioteca de Alejandría que fue incendiada, estos son monumentos intelectuales. Si todos estos monumentos intelectuales fuesen destruidos, bastaría con reemprender el estudio sistemático del cielo para reconstruir los principios de construcción, porque de ahí venimos, amigos míos, de allá arriba. Y eso es lo que está influyendo cada uno de nuestros pasos. Entonces, bastaría con volver a ver el cielo y resultaría que construiríamos prácticamente los mismos principios de construcción, pero en otras formas. Aquí yo les doy una imagen en la cual aparece la torre de Babel, esta famosa torre de Babel que nos remite a los sigurats de Babilonia. En India se les conoce como vimanas. Y abajo tenemos una manifestación cultural que, bueno, estaba muy de moda en aquel entonces cuando salió la película del Señor de los Anillos. Este es el lugar donde se da la batalla final y tal. Eh, y bueno, o sea, está remitiendo una manifestación cultural moderna a unos símbolos que están atrapados en el tiempo, están encristalados. Esto, si realmente nos ponemos a reflexionar, todo lo que está afuera es una permutación diferente de lo mismo que ha estado siempre imperando entre nosotros. Entonces, ¿en qué momento vamos a hacer conciencia y no solo eso, sino asumir la energía que nos corresponde para cambiar las cosas? Las vimanas en India tenían la particularidad de no solo ser esas enormes construcciones, sino que tenían la capacidad de elevarse. Eran naves espaciales, ¿no? Vamos a decirlo de esa forma. ¿Cómo era posible que la gran cantidad de ultradensidad de la materia así exacerbada en un recinto arquitectónico de esa magnitud fuera capaz de elevarse a grandes alturas y salir de la Tierra? Eso es también lo que nos habla el simbolismo de la pirámide de Egipto, la gran pirámide. Hay una nave en la punta de la pirámide sobre la cual la leyenda cuenta que el ser más puro sobre la tierra puede conducir para elevar la frecuencia de la humanidad. Entonces, nosotros rápidamente apuntaremos que no es que esas construcciones sean capaces de volar como tal. En el nivel material lo único que hacen es elevar la frecuencia de la Tierra a través de conectarnos con la elevación de nuestros 7 chakras principales y más allá el octavo chakra, como decíamos, y todas las instancias energéticas que son núcleos de experiencia o núcleos de cognición o de conciencia sobre las cuales nos anclamos. Entonces, elevarnos y habitar nuestro cuerpo desde los chakras superiores es precisamente elevar nuestra frecuencia. Entonces, estos vimanas representaban esa elevación en la cual nosotros podíamos conectarnos por medio de estas construcciones arquitectónicas y tener esta elevación en nuestro plano personal, en nuestra vida cotidiana. Ahora hablaremos de algunas aproximaciones técnicas con respecto a la esfera celeste. Ok, pues como decía hace un rato, nuestra verticalidad nos permite mirar hacia arriba e indagar filosóficamente nuestro lugar de origen. Cuando nosotros hacemos esta observación, la noche es calma, está despejada, pues vamos a ver una serie de patrones ahí geométricos que todos sabemos que se llaman constelaciones, ¿no?
Entonces, observando detenidamente a estas constelaciones, nos vamos a dar cuenta de la magnitud energética que nos remiten. Por ejemplo, hay algunas constelaciones que son más cuadrangulares y nos transmiten mucha estabilidad, porque el cuadrado en 3 dimensiones es el cubo y es la forma que más estabilidad nos proporciona. Entonces, estas constelaciones están a años luz de distancia a las estrellas incluso que las configuran. Por lo que si vemos que están en cuadrado, por ejemplo ahí vemos a la constelación de Orión o a la de Pegaso, que es esta, que tenemos aquí, que son 4 estrellitas, lo que podemos ver desde esta cartografía, ¿no? Las 4 estrellas no están en un plano fijo, están en planos de profundidad, por lo que toda esa energía que están transmitiéndose de estrella a estrella es lo que podemos hacer con nosotros mismos al conferir un octaedro a nuestro alrededor, un tetraedro o un doble tetraedro, uno femenino y uno masculino en combinación para crear una estrella tetraédrica llamada por algunas culturas Merkaba. Esto es lo mismo que producen las estrellas en nosotros, ¿no? Entonces, desde la antigüedad, estos grupos de estrellas pues fueron llamadas así, constelaciones, y la sapiencia y la imaginación de los sabios de aquel entonces confirieron que había esas formas geométricas de las cuales hemos estado ahorita diciendo, pero algunas tenían también formas de animales, de hombres o de objetos, de personas o de objetos, y por eso tienen los nombres que tienen. Además de las estrellas fijas que aparecen punteadas en el cielo, estas luces también se encuentran en él unos astros móviles, que son los planetas que se pasean a través de las constelaciones. Entonces, primeramente tenemos al Sol, después tenemos a la Luna, y el Sol y la Luna son nuestras dos luminarias. Por fin tendremos a los planetas que se mueven a velocidades particulares, y tenemos, por ejemplo, a Mercurio, que no se separa más de 28 grados del Sol. Ahorita ya vamos a estudiar la eclíptica y vemos que la circunferencia tiene grados, ¿no? 360 grados, que representan una circunferencia, una vuelta. Y el planeta Mercurio no se separa más de 28 grados del Sol. Cuando ya se va a separar más de 28, entra en retrogradación desde una perspectiva geocéntrica, entra en retrogradación y se vuelve a acercar al Sol. De tal forma que Mercurio, que representa nuestra mente lógica, siempre está iluminada por la esencia vital que es el Sol. El Sol nos hace brillar, nos hace que tengamos plantas para que su fotosíntesis produzca la clorofila que ellas utilizan como alimento para después constituirse en una planta sólida que vamos a usar como alimento para nosotros. Entonces, la esencia, energía del Sol confiere toda la vitalidad en la naturaleza. No podemos estar sin el Sol. La energía térmica que nos ayuda a estar sobre la Tierra es el Sol. Entonces, la vitalidad del Sol siempre está iluminando a Mercurio, que es nuestra mente lógica. Mercurio en la mitología es el emisario de los dioses, el mensajero. Por eso Mercurio representa nuestra capacidad de comunicación, representa nuestra forma de pensar, muy particular. Aquel que lo tenga en Capricornio, Mercurio en Capricornio, va a ser su forma de pensar muy diferente a aquel que tenga un Mercurio en Escorpio. Cuando Capricornio es la simbolización de las formas finales, pues su mente será muy, muy estricta, muy rígida, será muy difícil hacerle cambiar de opinión. A un Mercurio en Géminis que le va a gustar mucho explorar todas las posibilidades, ver de aquí a allá y así, moverse como planeta regente que es de Géminis, Mercurio. Entonces, todos los planetas se mueven a diferentes velocidades y por eso podemos entender que algunos planetas son personales. Estos son el Sol, la Luna, que son nuestras luminarias, mejor llamarlos astros que planetas, pero son nuestras luminarias, Mercurio, Venus y Marte. Estos planetas son los planetas personales.
porque su velocidad es de algunos meses. En el caso de la Luna ya sabemos que da 28 días y ya dio un ciclo completo. El Sol dura un mes, su ciclo. Mercurio también dura un mes y dependiendo más o menos de cómo retrograda y tal, de 1 a 2 meses. No más de 2 meses. Venus dura un mes o a veces un poquito más y Marte dura de 1 a 7 meses en cada signo. Son planetas personales porque influyen de manera muy específica porque se están emplazando en los signos. Lo que quiero decir es que, ok, creo que no fui muy claro en lo anterior. Quiero decir que duran esto que comenté, 1 mes o 7 meses para Marte en cada signo. Entonces, después de Marte, por ejemplo, o después de un mes que el está en Acuario, que estamos ahorita en temporada de Acuario, pues va a cambiar a Piscis y va a estar ahí un mes. Eso es lo que quise decir, ¿ok? Entonces, los planetas personales duran relativamente poco tiempo en cada signo. Por eso se llaman personales, porque su movimiento es tan rápido, relativamente, que influye como características muy móviles, como que unos van a ser de una forma, otros van a ser de otra forma. Sin embargo, los planetas sociales, como Júpiter, que pasa alrededor de un año en cada signo, o Saturno, que pasa 2 años y medio en cada signo, y por eso cuando pasan 27, 28 o 29 años aproximadamente, hay un retorno de Saturno. Cuando nacemos, marcamos a Saturno y lo tenemos en un signo determinado. Pasan 28 años o 27, 28 años y ese Saturno vuelve al lugar donde estaba en nuestro nacimiento y trae para nosotros los aspectos saturnales, los que estábamos viendo hace un principio, el sistema, cómo me voy a construir a mí mismo ahora, cómo me voy a renovar, cómo voy a superar a mi padre. Es la superación del padre, no en el sentido de derrocarlo, matarlo y hacer parricidios en nuestros sueños, de no perdonarles, sino de superar todas esas cuestiones que él, como padre, pues también él trabajó en su vida y nos corresponde la superación de nuestro linaje. Y por eso tenemos esta famosa lista de los suicidas de los 27 años que no aguantaron la resistencia de Saturno que les venía en su retorno saturnal. Y era así como del sistema me oprime, me oprime, me oprime. Y a pesar de que pueda yo sentir que tengo todo, eran famosos, ¿no? El Kurt Cobain, Johnny Joplin y no sé quiénes más. eh, Se suicidan. No hacen parte de sí mismas la integración de Saturno que nos ayuda a madurar. Saturno es, como decíamos, el principio contractivo de la psique. Entonces nos ayuda a estar bien cristalizados y a madurar, pero también nos hace rígidos, ¿no? Entonces por eso vemos cómo los planetas se van conectando los unos con los otros y nos van ayudando a evolucionar todos en conjunto. Si nos identificamos mucho con un planeta y solemos identificarnos mucho con los planetas personales, pues hacemos un ego muy fuerte. Si nos identificamos mucho con los planetas transpersonales, pues, y no con los personales, o sea que estamos muy, muy, muy polarizados hacia los transpersonales, pues somos locos. Es como que no sabemos ni qué onda, ¿no? Entonces tiene que haber un ejercicio consciente de integrar todo, porque si no, nada más estamos como en lo volátil y en lo que no tiene forma, en lo que no, entonces estamos realmente esquizofrénicos. Esquizos frenos, roto del diafragma. Unos principios van hacia arriba, otros principios van hacia abajo. Ok. Eh, Neptuno pasa 7 años, Urano pasa 7 años en cada signo, está en Tauro, nos está ayudando a elevar toda la frecuencia de la Tierra, que es Tauro. Neptuno pasa 14 años en cada signo, ahorita está en Piscis, en su signo regente, y nos está haciendo entender que todos estamos conectados en la experiencia pisciana, que es el cosmos del infinito, más allá del cosmos, o sea, lo virtual, todo. Eso es Piscis, ¿no? Vamos a entrar bien de lleno más adelante, pero quiero hacerles la aproximación general, ¿no? Y Neptuno y Plutón dura casi 20 años en cada signo. Ahorita está en Capricornio y ya va a salir. De hecho, en 2024 ya va a cambiar de signo y va a estar 20 años en Acuario, dando muerte, porque Plutón es la muerte, el principio deconstructivo, lo de renovar y volver a surgir de tus cenizas, todo eso es Plutón en Acuario, el
el signo de la sociedad, de la ciencia, de la tecnología, de todo lo que nos conecta a nivel digital y todo esto. Le va a dar muerte para hacerlo como entrar en una nueva fase. Por eso estamos en ese momento de transición en el que, puta, son cuestiones ahí bien interesantes. Y está en los últimos grados de Capricornio. ¿Y qué está haciendo en Capricornio? Darle muerte al sistema. Darle muerte a lo capricorniano, a lo rígido, a lo que no me muevo de ahí. En la política, toda la basura de la política está saliendo a flote. Si vemos las noticias, vemos como Trump está ya preparando el golpe de Estado, como Putin quiere volver a la infancia, a la infancia de la sociedad soviética, de la Unión Soviética, como se entendía en años que ya, o sea, y Plutón lo está haciendo así como darnos cuenta de que, qué onda, o sea, cuándo vamos a reaccionar, cuándo vamos a dejar de exteriorizar todas esas cuestiones que están más allá del proceso evolutivo, o sea, cuándo vamos a asumirnos creadores de nuestra realidad. Como es arriba es abajo, dice el axioma más importante de la realidad física. Es el principio de correspondencia hermético, uno de los 7 eh, eh, que existen, el segundo. Pero también desde la astrología humanista vamos a entender que como es abajo es arriba, y no solamente estamos recibiendo la energía y diciendo pues ya, me tocó, este es mi destino, está predestinado, estoy escrito así, ya no me muevo, o te digo o te leo tu carta natal y ay, qué bonito, qué chido, pues por eso soy así, y te justificas y no cambias y te sientes cómodo. Porque una instancia saturnal, un cuate que sabe de esto, te dice cómo son las cosas. Y entonces tú ya no tienes criterio propio, porque ya está todo predeterminado. No. La astrología humanista nos ayuda a entender también que como es abajo es arriba. Y la astrología nos ayuda a hacer que nuestra conciencia se eleve primero a la cuarta dimensión y por ello recordar nuestros sueños, entender los símbolos que son arquetipos que se repiten en la vigilia después. Si sueño con problemas del banco, que si sueño con que mi padre me odia, si sueño con que mis hijos no me respetan, tengo solo un problema, el problema con la autoridad. Y se va a manifestar en mis sueños, pero lo voy a vivir en mi vida de vigilia de la tercera dimensión. Entonces la astrología nos ayuda a entendernos en la cuarta dimensión. El sueño cambia cada instante y lo podemos aprender a mover, a cambiar. Así de esa forma nosotros podemos encontrar respuestas y dar salida a energía estancada y cristalizada en la tercera dimensión a través de entender bien cómo funcionamos en la cuarta dimensión. Pues si estoy soñando con lo mismo y una y otra vez, algo mi sombra quiere decirme. Si no puedo hacer tal o cual cosa en mi sueño, segurito que no puedo hacerlo en la tercera dimensión. Cuando ya sepa liberarme de ese patrón y hacerlo en la cuarta dimensión, seguro que voy a poder darle salida en la tercera dimensión. Ok, vamos a ver entonces el zodiaco. Zodiaco viene del término etimológico zo, que nos remite a animal. Zodiaco, por tanto, significa la ruta de los animales celestes o divinos. Esta ruta que siguen los astros eh, se compone de 12 constelaciones, que es lo que vamos a estudiar a cabalidad, y el estudio precisamente de esto representa tanto lo físico como lo virtual de la realidad. El astrónomo lo verá como cuerpos inertes que de alguna manera no tienen injerencia, y el astrólogo, que en antaño no había una distinción entre estas dos disciplinas, o sea, el astrónomo anteriormente era astrólogo o sea, estaba unido, sabíamos cómo eran los influjos de los planetas. Las 12 constelaciones van a significar los designios del cuerpo macrocósmico. El cuerpo macrocósmico es entendido por algunas culturas como o le han dado nombre, quiero decir, como el Adán Kadmón, por ejemplo. Es esta suerte de microcosmos
que es el cuerpo humano o la esencia humana o el humano, la dignificación humana, el ser humano, el ser de verbo ser, de ser humano, a nivel de un espejo del cosmos. Entonces, esto se fue llamado esotéricamente como el cuerpo del Adán Kadmón o el cuerpo macrocósmico. Entonces, vamos a ver que dentro del cuerpo macrocósmico, Aries lo podemos ver representado o depositado, como queramos verlo, en la cabeza del hombre macrocósmico. Pues Aries son las ideas, son los pensamientos. Aries a nivel físico representa el Big Bang. Entonces es el inicio. Y vemos que pues el inicio de toda nuestra acción luego que se va a conferir empieza en nuestra mente, empieza en nuestra cabeza, en la cabeza del hombre macrocósmico, representa nuestras ideas, representa el inicio de todo movimiento. Si se me ocurre algo, realmente estoy dando conciencia, estoy haciendo visible lo invisible, porque de alguna parte tuvo que surgir, a saber del Tártaro, a saber de ese lugar en el que están atrapados los titanes, nuestros potenciales, todo lo que vamos a conferir está ahí en la sombra del inconsciente. Y entonces hay que ponerle una chispa de conciencia que está a través de la conciencia de hacernos visibles y se me ocurre una idea y todo esto es Aries. Por eso representa la cabeza. Tauro representa la garganta, es el chakra vishuddha, aquí la oquedad de la garganta, o el occipucio, la gran protuberancia que tenemos en el cuello, que es todas las terminaciones yang, se extienden hasta los hombros. Entonces toda esta parte es Tauro, que representa la potencialidad de aterrizar una idea, de aterrizar de la mente, ponerla en palabras y hechizar. Ese es el principio de la construcción del lenguaje. Es la capacidad de ser creadores de realidad a través de la palabra y a través de esta parte que es como, les digo que el occipucio o la gran protuberancia es la terminación yang y de ahí surgen nuestros brazos, de ahí surge nuestra capacidad de proyectar cosas, de hacer cosas con las manos. O sea, en el feto, esta parte es como un punto energético del cual de ahí, de esa gran protuberancia, van a surgir nuestros brazos para hacer cosas y proyectar nuestra voluntad por medio de hacer cosas. Y por eso los brazos van a representar a Géminis. Nuestras dos dualidades siempre digamos, en conflicto para poder encontrar un punto intermedio de construcción, de equivalencia, de poner mi brazo derecho con mi brazo izquierdo al servicio de la integridad total. La dicotomía entre la sombra y la oscuridad siempre está en conflicto, siempre está en conflicto lo que acepto de mí y eso se llama ego, y lo que rechazo de mí, que ese se llama sombra. Entonces, esto es Géminis, ¿no? La capacidad de proyectar en resonancia con lo que surgió en la mente y lo que se dijo que se haría, ¿ok? O lo que se confirió en esta zona, aunque se haya quedado reprimido, no lo dije y entonces todo lo que hago con mis manos es torpe, porque no lo dije, porque no lo expresé, porque solo se quedó en la cabeza dando vueltas y el mago entiende que uno tiene que decir, y Dios dijo, hágase. Si Dios mismo tuvo que hablar para expresar, ¿tú te quieres saltar ese paso? Suerte con tus pensamientos caóticos. Cáncer va a representar la fuerza vital, que es como el núcleo de nuestro corazón y referencia en el hombre macrocósmico nuestros fluidos vitales, nuestra sangre, nuestra libido, nuestra linfa, los jugos gástricos, todos esos líquidos son cáncer, porque de alguna manera siempre están circulando y cáncer es un signo muy cíclico. Le gusta como tal generar energía alrededor de la repetición. ¿Ok? Entonces nuestra sangre entra en un proceso que se limpia en los pulmones y el corazón la irradia y las arterias
nos sirven para expandirla al cuerpo y las venas para volverla a asimilar, entonces es cíclico, ¿no? Leo será la parte, digamos, exterior, la refulgencia del corazón y representa nuestro ego, representa eso que sentimos de nosotros mismos, nuestra identidad, lo que sentimos que somos, no lo que creemos, pensamos que somos, que es la personalidad, y eso es muy superficial, sino la identidad, lo que sentimos que somos, eso es Leo. Virgo estará representada o depositada, referenciando, virtualmente conectando al plexo solar del hombre macrocósmico. El plexo solar nos remite a los procesos asimilativos. La enseñanza con Virgo es a identificar que la autoconciencia de la cual es capaz Virgo tiene que ponerse al servicio de la evolución del humano y no estancarse en donde está, porque se siente satisfecho, pues ya ahí se queda, como es un signo de tierra. Pero en el nivel más esotérico posible, Virgo nos remite a la Virgen que tiene una espiga, que es el principio de la fecundidad. Hay que darse cuenta, en este punto es importante la acotación, de que hay que darse cuenta de que todos los signos zodiacales, como decíamos, zodiaco remite a los animales, todos los signos son animales excepto 4. Uno de ellos es Virgo, precisamente, porque no había forma de representar el proceso generatriz, el proceso de fecundidad, el principio de asimilación de toda la energía por medio de un animal. Tenía que ser una mujer, tenía que ser el principio femenino, quien se diera la tarea o simbólicamente nos remitiese a la autoconciencia. Si estamos totalmente decantados hacia el exterior, pues no estamos siendo conscientes de nosotros. El principio masculino es ir hacia afuera, ir hacia afuera, ir hacia afuera, eyacular es afuera, ¿no es cierto? El principio femenino también involucra ir hacia adentro. Entonces Virgo, en el plexo solar, nos hace entender quiénes somos realmente y nuestro lugar en el mundo. Entonces, luego el Libra va a estar representando o depositado en los riñones, en el hombre macrocósmico. No significa que esté solamente ahí en nuestro cuerpo, sino que los riñones ¿a qué nos remiten? A la energía vital. Nos remiten a la dualidad y la ambivalencia para saber discernir. Los riñones nos ayudan a discernir nuestra energía masculina o nuestra energía femenina. En el taoísmo se entiende que el verdadero riñón de energía femenina, esto a grosso modo, es de energía polarizada yin, femenina, y la energía del riñón izquierdo es de energía yang. Y Libra entonces siempre representa la búsqueda de la armonía entre estas dos polaridades. En estas dos dualidades que decíamos son el principio, la dualidad es el principio imperante de la tercera dimensión. Luego tenemos a Escorpio, que representa nuestra sexualidad, se deposita en nuestros fluidos seminales, en nuestro vitriol femenino o en nuestro gran alcaest masculino, y representa la fuerza de engendrar y de vincularnos profundamente, de transmitir energía a otro cuerpo. Por eso en los eventos emocionales de gran impacto, nosotros sentimos cómo nos metemos en el cuerpo de los demás y podemos ser invasivos, ¿verdad? O cómo nos invade la energía de los demás. Por eso con Escorpio hay que ser muy responsables de nuestro poder psíquico, porque somos muy penetrantes de nuestro psiquismo, y no psiquismo como mente, porque no es un signo de aire, es un signo de agua, es un poder, literalmente es la fusión energética. Entonces Escorpio representa esa sexualidad que es capaz de engendrar nueva vida a través de la fusión energética de lo masculino con lo femenino y conferir un cigoto, ¿no? Un cigoto que es un óvulo fecundado por un esperma. Entonces esa es esa fusión. Representa la magia, representa el psiquismo, representa todo el poder psíquico. Entonces nosotros podemos, cuando nos exacerbamos, cuando nos emocionamos de más, cuando no somos
sobrios, cuando no somos íntegros ni impecables con nuestra propia forma de actuar, es- o, o- o sobrepensamos mucho las cosas, o nos emocionamos, o exacerbamos mucho una emoción, sea esta de tristeza que nos deprime y nos lleva a las polaridades más densas de nuestros chakras inferiores, el chakra raíz, o que estamos como muy pirados, vamos a decirlo de esa forma, y nos lleva como a las chakras superiores, pero mal proporcionadamente, y nos exacerbamos en nuestras emociones. Lo que estamos haciendo es desprender un montón de energía. Esa energía va a entrar en el campo vibracional de los otros que estén ahí y los vamos a influenciar. Y si no, abracen a una persona más de 25 segundos y vean cómo se transmite energía. Por eso hay que ser muy responsables con nuestra forma de actuar y de ser íntegros en la realidad. Sagitario representa nuestros muslos. A nivel simbólico, como decíamos, significar el significado de los muslos no es que esté en los muslos, sino en toda nuestra capacidad motriz. Sagitario es un signo que nos conecta con la capacidad de movernos y de hacer como de nuestra propia energía y nuestro cuerpo un vehículo para el espíritu. Entonces, Sagitario por eso representa los viajes largos, tanto mentales, psíquicos o espirituales, quiero mejor usar esa palabra, así como los viajes físicos hacia otros países, etcétera. Sagitario entonces es esta capacidad de utilizar nuestro propio cuerpo para servir al espíritu que somos. Capricornio representa las rodillas y, como decíamos, simbólicamente el significado no es que esté en las rodillas, sino que está en toda nuestra estructura. Capricornio es el signo de las estructuras, de la forma final, definitiva, de aquí ya no va a pasar más. Esto es a donde llegamos, esto es todo, amigos. Capricornio es eso. Capricornio por eso representa o está depositado en todo lo que es nuestra osamenta, nuestros huesos, porque representa nuestra estructura, pero también es nuestra estructura psíquica, nuestra estructura psicológica, lo que pensamos que somos y nos adherimos fuertemente a esa máscara, a esa personalidad y no nos la queremos quitar, porque en primer lugar no sabíamos que había máscara. Capricornio por eso es muy rígido, pero está en las rodillas, ahí a ese nivel simbólico, porque el entendimiento esotérico de Capricornio, como se puso al servicio de la divinidad solar que era Zeus en aquel entonces, en la mitología que les conté hace unos momentos, se puso al servicio. Es decir, tiene la capacidad de flexionarse, de arrodillarse, de ponerse al servicio de la totalidad, del espíritu y de la realidad social, porque es un signo de tierra. Pero Capricornio nos enseña a desidentificarnos de las formas. Ese es el aprendizaje ulterior. Por eso está en las rodillas para aprender a ser flexibles. No podemos seguir cristalizándonos, porque la materia es el es la Tierra es el elemento multidimensional por excelencia. Deshaz un pedazo de barro y lo vuelves a hacer. Lo deshaces y lo vuelves a hacer de otra forma. Y es totalmente autogestivo. Acuario representa las piernas porque es la capacidad de movernos a otro lugar. En Capricornio nos estancamos o nos cristalizamos. De ahí no pasaremos. Cuando empezamos a ser flexibles, se hace evidente la necesidad de avanzar, de ir hacia otras instancias, de movernos. Y por eso Acuario es un signo muy utópico. Una frase mal atribuida a Galeano dice que la utopía sirve para... Eso es un punto en el espacio, en el horizonte, que nunca se puede alcanzar, porque cuando me acerco, el horizonte se aleja. Entonces, la utopía es eso, nos sirve para seguir avanzando, para no estancarnos. Y Acuario por eso tiene que ver con esta capacidad de transformación exacerbada también en el sentido ideológico, mental, elevar nuestra capacidad de entendimiento de la vida. Y es el proceso en el que estamos, amigos míos, en este momento. Estamos en una era de Acuario. La era pisciana que nos conectaba a todos a un sentimiento global
Y por eso ahorita ya terminamos con esto que es Piscis está en los pies, porque en los pies es a donde va a caer toda la energía. Es el principio kármico por excelencia. Piscis es el signo más kármico de todos. Entonces, los 2000 años que vivimos, del año 0 al 2000, ahorita vamos a ver los años así un poquito más a detalle, pero 2000 años de era pisciana en la cual nos decantamos hacia un entendimiento de una exacerbación de un sentimiento que nos conectaba a todos, y este sentimiento era: Dios está allá arriba, tú eres un servidor de Dios y yo soy el pontífice, el hacedor de puentes, que estoy en conexión entre lo divino y lo mundano, así es que tú me debes pleistesía. Y así es como se configuró la realidad. Y así es como le debemos pleistesía a nuestro jefe en la oficina. Y así es como le debemos pleistesía a nuestra madre. ¿Por qué? Porque nos sentimos que somos de él. No nos sentimos de él, no nos sentimos él, no nos sentimos Dios. Por eso autónomamente no tiene sentido seguir pensando de esa forma en la era de Acuario, en la cual vamos más arriba, elevamos la frecuencia, entendemos las cosas de una forma más holística, multidimensional, como el pensamiento es multidimensional, y nos asumimos creadores de realidad y nos conectamos todos ya no solo al sentimiento y decimos, como Pisces es una cosa ahí como en los conciertos. Estamos en un concierto y todos vibramos a la misma sintonía por la música que estamos sintonizando todos en conjunto en esa experiencia y todos nos sentimos igual, en éxtasis. Por eso la religión y todo eso es como un sentimiento así exacerbado que nos conecta y dice: oh, sí, es que Dios sí existe, porque, o sea, claro que existe, man. Pero como somos un chingo de güeyes que estamos en una iglesia y todos así, todos cantando aleluya, aleluya, pues obviamente que la energía se está exacerbando y todos nos vamos a conectar a eso y pensamos que es porque Diosito vino y bajó y nos ayudó. Pero es que nosotros lo hicimos emerger de nuestro centro. Ya basta de no asumir el Dios interno que tú eres, por favor. Y soy muy, muy reacio en este sentido porque estamos en los últimos años de la era de Pisces. O sea, ya estamos en la era de Acuario, pero la era de Pisces se resiste a morir y es lo que estamos viendo. Entonces, necesita haber más disruptores de la realidad, más uranianos por estos lares que nos saquen de nuestras casillas. A lo mejor es incómodo, a lo mejor es intransigente lo que digo, pero amigos, alguien tiene que hacer el trabajo del rayo. Y no es que me identifique con ese papel, pero a nivel social hay un rol que cumplir, porque eso es Acuario, saber nuestro lugar en la sociedad y asumirnos cuándo es momento de ser receptivo y cuándo es momento de actuar. Ahora es el momento de actuar. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a ver ahora esta cuestión de la esfera celeste. La división de la esfera celeste es muy sencilla. Tenemos aquí, por un lado, esta línea que se llama, esta línea punteada amarilla, es el ecuador celeste porque está, o sea, el mundo está inclinado 23 grados. Esa es su inclinación natural en esta precesión, que dura 26,000 años. Ya vamos a entrar en eso. Está así inclinadita, ¿no? Entonces, ese ecuador está así inclinado también. No quiero entrar mucho en detalles para no confundirlos demasiado, pero hay otra línea que está cruzando con este ecuador celeste y eso es lo que se llama eclíptica. Es la eclíptica, la ruta de los animales celestes o zodiaco. Entonces, cuando el Sol en septiembre se halla aquí en este punto, el 21 de septiembre, el equinoccio de otoño, ¿no? Para el hemisferio septentrional o en el hemisferio norte. Será el de primavera para el hemisferio sur. Ahora, el Sol y los astros se mueven a través de la eclíptica zodiacal. ¿Ok? Entonces, el Sol va caminando aquí sobre la eclíptica zodiacal y el 21 de diciembre entra el invierno para el hemisferio norte o el verano para el hemisferio sur.
Entonces, el 21 de diciembre o el 21 de junio, que es el lado contrario, si nos fijamos, la distancia que hay entre el Sol y la Tierra con respecto al Sol que está en septiembre o en marzo es mayor. Lo que quiere decir es que el Sol está más alejado de la Tierra y por eso su energía es de formas diferentes. Para el hemisferio norte, vamos a hablar sobre el hemisferio norte así en grosso modo. Si estamos en junio, entonces estaremos en verano y para el hemisferio norte que está inclinado así el eje de la Tierra, pues le estará llegando más sol. Caso contrario, en invierno nos está llegando menos sol al hemisferio norte, ¿ok? Entonces, por eso en invierno hay más oscuridad, los arquetipos oscuros se ponen más en manifiesto. En junio hay mucho más luz y los arquetipos luminosos se ponen de más manifiesto y por eso trabajamos un montón y así, ¿no? Porque la luz no es que sea buena, ¿ok? Eso es otro tema, pero es que es más actividad. Entonces, esto es la forma en la que nosotros entendemos los equinoccios, ¿no? Los equinoccios y los solsticios. Solsticio de invierno o de primavera. Solsticio etimológicamente significa sol sostenido. Entonces representa el día o la noche más larga del año. Cuando llega a este punto, en junio, para el hemisferio norte será el día más largo, habrá mucho más tiempo de luz y en el hemisferio sur habrá mucho más tiempo de oscuridad y viceversa. ¿Ok? Entonces esta es la inclinación normal de la Tierra, 23 grados. Tenemos tenemos el círculo polar ártico acá y el antártico abajo. Tenemos el ecuador celeste, que es esta línea punteada amarilla que vemos del lado izquierdo, y tenemos al trópico de Cáncer, que es una línea perpendicular que está aquí en esta parte de los 23 grados norte con respecto del Ecuador y es el trópico de Cáncer. Y el trópico de Capricornio está al sur. Literalmente están alineados con las constelaciones de Cáncer y de Capricornio. Cáncer y Capricornio son signos contrarios y complementarios. Son ejes opuestos. ¿Ok? Bien. Ahora, rápidamente podemos ver que el Ecuador se corta entre dos lados y los signos del zodiaco están por encima del Ecuador. Los signos que están por encima del Ecuador se llaman signos ascendentes y estos son Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo y Libra. Por encima del Ecuador, dando la circunferencia, esta línea representa el Ecuador, ¿ok? Esta línea. Por encima, que sería como la eclíptica, la línea blanca, vemos que los signos ascendentes son de Aries a Libra. Y de Libra llegando hasta lo más bajo que puede llegar el Sol es Capricornio, y por eso en Capricornio es la oscuridad de la Tierra, la teluricidad, el invierno, lo frío, ¿no? Es lo más bajo a lo que llega el Sol, y luego vuelve a ascender hacia el oriente, que es de donde nace el Sol nace en el oriente, en el este, y ese punto, el grado cero de Aries, es el ascendente, por donde sale el Sol. Ok, esto a nivel técnico lo vamos a identificar rápidamente. Así entonces, tenemos aquí nuevamente el gráfico y Aries y Libra constituyen el eje de los equinoccios. Vamos a ver este video. Listo. Miren, ahí estamos viendo la eclíptica y el ecuador. El ecuador es el verde y la eclíptica es la ruta virtual, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de la Tierra, esta inclinación hace que la Tierra gire como un trompo. Llega un punto en el cual pues la rotación pues dura 24 horas, ¿no? En 24 horas vuelve a estar ahí en el punto donde inició. Ese punto donde inicia el ciclo es el grado cero de Aries. Lo vemos representado aquí con este signo de Aries. Entonces, el signo de Aries, que es la parte virtual del signo, el signo y no la constelación, va transitando Piscis, va transitando Acuario. Ahorita nos encontramos aquí. Y van a pasar unos 2000 años para que pasemos al era de Capricornio. Luego van a pasar otros 2000 años para que pasemos a la era de Sagitario, otros 2000 para que lleguemos a la era de Escorpio y así, ¿no? 8, 10, 2, así, cada 2000 años cambiamos de era. Entonces,
Veníamos de una era de Piscis de 2000 años, del año cero de nuestra era, antes de Cristo o después de Cristo. Antes de Cristo fue la era de Aries, el signo anterior. La precesión de los equinoccios es ir hacia atrás en el ciclo zodiacal, por eso se llama precesión. Y los 2000 años antes de Cristo fueron la era del avatar Moisés. Es el avatar de la era de Aries, que es la cabeza. Él tenía el símbolo del carnero y él lo que hace es dar muerte a la era de Tauro, la era anterior, el signo anterior, cuando vamos al revés, cuando vamos en precesión. Da muerte a lo taurino y por eso destruye el símbolo ese del toro del toro este de oro, ¿no? Que estaban adorando cuando él va, sube a las tablas de la ley y baja y ve que están adorando al toro, pues eso representa que da muerte a la era de Tauro y entra la era de Aries. Entonces, luego ya, ¿no? Pasa todo lo que pasa y llega la era de Jesús. Jesús, ¿no es cierto que sus símbolos son dos peces? Es la era de Piscis. La era que nos conecta al amor y todo, es así como bonito y así, ¿no? Pero entonces luego viene la degeneración de la política o la geopolítica alrededor de la religión. Jesús nunca dijo que se instaurara una iglesia en su nombre, ni una religión que se formara aparte de eso, ¿no? Seguimos y en 12.000 años vamos a entrar a la era de Virgo, en otros 2000, que son 14.000 ya contando, son la era de Leo y así, ¿no? Cada 2000 años luego seguirá la era de Cáncer. Y vean cómo se va formando un círculo ahí alrededor. Y este círculo es el eje de la Tierra girando como en resonancia con la eclíptica zodiacal. Ahí estamos de nuevo en la era de Aries, otra vez, y se habrá completado un ciclo. Cuando nosotros completamos un ciclo, han pasado 26.000 años. Entonces, los 26.000 años que representan la precesión de los equinoccios van a conferir un cambio del polo magnético de la Tierra. Bueno, un poquito así como para que entendamos ya de lleno qué significa el signo y qué significa la constelación. El signo es la impresión sensible a nivel energético que se hace en la rueda de la eclíptica, y la constelación son las estrellas a nivel físico. Nuevamente entendemos, todo lo que hemos estado viendo hoy es parte externa, parte interna, tonal, nahual, virtualidad, lo negativo, o ejecución en el mundo real, la parte física, vamos a decirlo. Entonces el signo es la parte virtual, potencial, energética, lo que trae todo el patrón, y las constelaciones son la parte física, que son las estrellas que se están expandiendo por la expansión del universo. ¿Ok? Entonces es la diferencia en la cual nosotros como astrólogos podemos identificar que a pesar de que las estrellas se estén separando y que cada precesión equinoccial se desfasen de ciertos grados, y ahorita vamos a ver el gráfico, la energía siempre va a ser la misma. Siempre el grado cero de Aries va a estar en el mismo lugar. Ahora vamos a ver los componentes básicos de la eclíptica zodiacal, esta rueda que es una parte virtual. Entonces, tenemos la cruz cardinal. La cruz cardinal está representada en esta carta por esta línea azul que se llama medio cielo, es la parte o la cúspide más elevada. El fondo del cielo es esta otra línea azul, que es la parte más densa de nuestra psique. La parte de acá izquierda es el ascendente, esa línea roja se llama ascendente. Nos presentamos ante el mundo. La okay. Esta es la cruz cardinal, que está referenciando a los signos cardinales, empezando por Aries, Cáncer, y esta es la cruz cardinal. Los cuatro cardinales, el este, el oeste,
cardinal son las líneas que se en rectángulo. La cruz son las líneas que forman esta cruz de las 4 direcciones. Las casas angulares son todo el espacio de la casa que inicia en la cúspide o inicio. Al inicio de la casa se llama cúspide. Y tenemos 12 casas astrológicas, al igual que 12 signos zodiacales. Esta de los signos zodiacales habitando sus casas originales. En su carta natal, probablemente no estará la posición así. Esto está correcto, porque todo depende de en qué lugar, espacio geográfico nacimos, a la hora a la que nacimos. Esto va a depender mucho, pero esta es la posición original. Aries habita la casa 1, Tauro la 2, Géminis la 3 y así sucesivamente. Las casas angulares entonces son la casa de los ángulos. La casa 1 es el ángulo del ascendente, la casa 4 es el ángulo del fondo del cielo, la casa 7 es el ángulo del descendente y la casa 10 es el ángulo del medio cielo. También tenemos las 4 estaciones. Entonces, en el grado 0 de Aries tenemos el equinoccio de primavera. En el grado 0 de Cáncer, cuando el Sol llega al grado 0 de Cáncer, tenemos el solsticio de verano. Cuando el Sol llega, el Sol va caminando, imagínense esta bolita roja es el Sol, va caminando así, 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 así. Entonces llega al grado 0 de Libra y se da el equinoccio de otoño. Sigue caminando el Sol y llega al grado 0 de Capricornio y se da el solsticio de invierno. ¿De acuerdo? Esto para el hemisferio norte. Para el hemisferio sur es al revés. Bien, también tenemos entonces los 4 elementos. Los 4 elementos se van a permutar en, primero, Aries, fuego, tierra, aire, agua. Luego vuelve a un nuevo estadio por medio de los 4 elementos en Leo, fuego, Virgo, tierra, el aire de Libra, el agua de Escorpio. Y luego fuego, tierra, agua, aire. Fuego, tierra, aire, agua. Fuego, tierra, aire, agua. Fuego, tierra, aire, agua. Y así estamos, ¿ok? Bien, estos son los componentes o la forma básica de la eclíptica y su grado de abstracción. En la siguiente lección vamos a estudiar cómo leerlo, ¿de acuerdo? Vamos a estudiar un caso específico y vamos a ver cómo leerlo. Lo que quiero que noten aquí es que no habíamos dicho que el lugar más bajo al que el Sol puede llegar era el signo de Capricornio, la constelación de Capricornio. Y no decíamos que el Sol sale por el este. En todas las cartografías, todos los mapas náuticos, podemos ver que el este pues siempre está representado del lado derecho. Y decíamos que el Sol, lo más bajo que puede llegar es al signo de Capricornio, y porque está ahí el trópico de Capricornio. Y lo más alto a lo que llega es el signo de Cáncer, porque ahí está el trópico de Cáncer, la constelación. ¿Por qué en una eclíptica zodiacal, si esta es su posición original, lo tenemos de esta forma? ¿A alguien se le ocurre por qué el ascendente está del lado izquierdo y la parte más inferior, digamos, las constelaciones está aquí arriba? Capricornio está arriba. ¿Alguien tiene una explicación, una noción, una aproximación, una idea? Yo creo que es como, me lo imagino como si yo estuviera mirándolo hacia arriba, desde abajo. Ok, eso tiene un cierto sentido porque la astrología es una perspectiva geocéntrica. Nosotros nos encontramos desde la Tierra y vemos así. Entonces, bajo esa perspectiva, lo que dices tiene sentido. Pero lo que sucede realmente es que una carta astral es la impresión sensible de la energía que está allá afuera representada o impresa sensorialmente en el alma de una persona. Así que una carta astral es, algunas veces lo podemos decir, la fotografía del alma de una persona, pero a mí me gusta llamarla el mapa
el alma de una persona. ¿Y qué es el alma sino una proyección de lo exterior? El alma está dentro. Así que es una proyección, sino una inversión. Y como en todo espejo, lo vemos al revés. Esto queda ya así como aterrizando muy de tajo, que la astrología tiene una dimensión interna. Que allá afuera, a pesar de que están las constelaciones moviéndose, expandiéndose, las relaciones sensibles que de ellas surgieron, en tanto que no hagamos nada como humanidad, y no estamos haciendo nada como humanidad para cambiar fundamentalmente, las cosas van a seguir proyectándose. Entonces, una carta astral representa el alma de la persona, y el alma es un reflejo de su esencia. El alma es un almacén, una proyección, un almacén de experiencias sensibles que hemos tenido infinidad de veces. Entonces, esta es la explicación teórica que podemos hacer sobre la inversión de las cartas natales, ¿no? Entonces vemos que el sol va hacia las partes más oscuras o más inferiores, hacia el sur de la constelación, mientras que nuestra parte interna nos ayuda, eso mismo, imbuirnos en esa oscuridad nos ayuda a elevarnos en esta dimensión fractal del espejo que es la astrología. Aquí ya vamos a ver el gráfico de la precesión equinoccial. Este es el centro del planeta y vemos cómo el grado, la constelación de Aries, esta es la forma en la cual fue entendido por los babilonios. El grado 0 de Aries en aquel entonces correspondía exactamente con la constelación de Aries. Y tenemos, por ejemplo, el signo de Aries acá. Pero poco a poco fue expandiéndose el universo y las constelaciones se fueron moviendo, pero los signos no. Entonces, aquí tenemos una serie de años, en las cuales aquí tenemos desde 1700, ¿no? 1700, el siguiente año se fue desfasando, de tal suerte que la constelación de Aries ya no tiene la misma posición que tenía en el momento en el que los babilonios hicieron la cuenta. Y ahora la constelación de Aries remite al signo de Tauro. Entonces el signo de Tauro está alineado con la constelación anterior. El signo de Géminis está alineado con la constelación anterior, Tauro. El signo de Cáncer está alineado con la anterior, Géminis. Y así, de tal forma que estamos en precesión cada 26,000 años, entonces se va moviendo esta energía de las estrellas, se va separando, pero siempre estará conectada a ese núcleo. Y esta es la crítica fundamental que se le hace a la astrología. Te dicen, oye, ¿pero qué signo eres? Y tú le dices, no, pues Géminis. Dice, pues no eres Géminis, eres Ofiuco, ¿no? Eres el signo anterior, Tauro, eres Tauro. Pero lo que no se dan cuenta estas personas es de que la energía no podemos esperar que sea estática. Ni siquiera la electricidad es estática, o sea, fija, se mueve. Y si analizásemos este patrón, nos daríamos cuenta que nos remite al núcleo, al origen de la experiencia, al centro. De tal forma que si nosotros nos damos el entendimiento espiritual de asimilar este patrón, realmente ver cómo funciona en nosotros. Hombre, esta es la forma en la que están construidas las galaxias, las espirales de las flores, los caracoles. Todo el universo tiene esta forma. Así que hay una danza de la realidad que está en perfecta armonía. Y a pesar de que los signos estén desfasados, se han llevado toda la energía por esa capacidad que tienen de irse alineando con toda la realidad a diferentes planos, no solo al plano de la tercera dimensión. Y por eso podemos entender la astrología como una disciplina que va más allá de la ciencia. Nunca ha querido ser ciencia ni pretende entrar en el terreno de la ciencia, porque como los yogis lo entendían, o sea, ¿de qué nos sirve un telescopio si podemos ser igual de grandes que una galaxia? ¿De qué nos sirve un microscopio si podemos reducirnos al tamaño de un átomo? Los siddhis lo leeremos
Yo pienso que si hay buena aceptación de la gente, en abril a lo mejor los, los Yoga Sutras de Patanjali, esta parte de los siddhis. Eh, y pues vamos viendo que la relación es perfecta, ¿no? En algún momento nosotros concebimos del número pi, solamente nos aprendemos hasta el 3.1416, ¿no? Pero si nos damos a la tarea de investigar, vemos que ese 3.1416 está conectado fractalmente al 43.5 y ese 43.5 decimales que están hasta el centro, ¿no? Entonces, esto es lo que vemos, pero esto es lo que hay. De ahí surge. Es infinito, es una dinámica incesante e interminable. Finalmente, entonces, una forma bien específica de entender la realidad que está construida por impresiones sensibles. Las impresiones sensibles son eso que ha quedado en nuestro registro perceptual. Estas impresiones sensibles son los planetas que están emplazados en nuestra carta natal. Identificarlos será, por tanto, un imperativo categórico para identificar qué es aquello en lo que siempre me estoy dando de topes, qué es lo que siempre estoy viviendo, en diferentes permutaciones, como ya vimos. No es que me pase lo mismo siempre, pero a algunos sí les pasa lo mismo siempre, pero la experiencia es lo nuclear, el centro. Siempre pasa eso que está contenido en el centro de nuestro mandala. Para entender esto a cabalidad, vamos a estudiar la lección número 2 la siguiente semana. Les agradezco a todos que hayan estado acá con nosotros y ojalá les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Akasha.